Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con algunos ejercicios de presión manométrica. Entonces, dice, la figura muestra 5 vasos idénticos conteniendo líquidos hasta el mismo nivel. En cada punto indicado, la presión es la misma en todos los casos. ¿Qué conclusión puedes sacar acerca de estos líquidos? Entonces, observo que tenemos vasos. Por lo tanto, yo sé que la presión va a estar dado por la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por la altura, ¿cierto? Ahora, tenemos que tener en consideración que la profundidad es la misma. Por lo tanto, en este caso tenemos que ver qué ocurre entre las alturas y sus densidades. Por lo tanto, vamos a tomar el punto 1 y el punto 2 de ejemplo. Tomaremos 1 y 2 de ejemplo para ver cómo funcionan sus presiones. Por lo tanto, si en el vaso 1 y en el vaso 2 las presiones son iguales, P1 es igual a P2, yo voy a tener P sub 0 más la densidad de 1, la gravedad por la altura de 1, igual a P sub 0 más la densidad de 2 por la gravedad por la altura de 2. Entonces voy a anular nuestras presiones y me queda la densidad 1, la gravedad por la altura 1 es igual a la densidad 2 por la gravedad por la altura 2. Entonces puedo eliminar las gravedades. Entonces en este caso puedo definir que la densidad 1 por la altura 1 va a ser igual a la densidad 2 por la altura 2. Pero observo que las alturas son idénticas. Por lo tanto, esto quiere decir que como las presiones son iguales y adicionalmente en este caso sus alturas también, para que la presión sea la misma tiene que haber una relación entre sus densidades. Por lo tanto, debe de existir una relación entre sus densidades. La relación entre sus densidades. Ahora, también podemos ver cómo las alturas entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, ¿cierto? Entonces aquí puedo ver específicamente que la densidad 1 va a ser igual a la densidad 2. Ahora, veamos qué ocurre con respecto a 3 y 2. Si me pongo a trabajar entre 3 y 2, yo lo único que voy a ver es lo siguiente. Tengo la densidad de 2 por la gravedad por la altura de 2, y eso tiene que ser igual a la densidad de 3 por la gravedad por la altura de 3. Entonces, puedo eliminar las gravedades y voy a tener algo de este estilo. Entonces tengo que ver qué ocurre. La altura 3, ¿cierto? Es menor que la altura de 2. Porque 3 está más arriba. Por lo tanto, para que esto sea igual, ¿cierto? Quiere decir que las densidades tienen que ser mayores a menor altura. Por lo tanto, en este caso, la densidad de 1 tiene que ser igual a la densidad de 2, y esto tiene que ser menor a la densidad de 3, menor a la densidad de 4 y menor a la densidad de 5.
solamente porque 2, la altura de 2 es mayor que la de 3. Y como debo de mantener la igualdad, para que esto se equipare, ¿cierto? La densidad tiene que ser mayor para corresponder a la igualdad del sistema. Entonces, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Y dice, el agua llena el tubo de la figura. ¿Cuál es la presión en la parte de arriba del tubo cerrado? O sea, me están preguntando cuál es esta presión, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener en consideración que tenemos un tubo. Por lo tanto, si considero esto por la mitad, voy a tener la misma agua. Entonces no me sirve generar un manómetro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La presión va a ser la presión atmosférica más la densidad, la gravedad por la altura. Porque aquí esto está abierto, por lo tanto entra la presión atmosférica. La altura, recuerden que la calculamos de donde empieza el líquido hasta donde termina. Entonces, este es el delta de la altura. Por lo tanto, la altura del sistema será la altura de 100 centímetros menos los 40 centímetros. Entonces esto tengo 60 centímetros. La gravedad es conocida y tenemos la densidad del agua. Por lo tanto, recordemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero tenemos esto en centímetros. Y yo necesito, para calcularla en pascales, ¿cierto? Que esté en metros. Entonces, recordemos que la presión va a ser la presión atmosférica, que es 1,013 por 10 a la 5 pascales, más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos dividido en metro cúbico por 10 metros sobre segundo al cuadrado por los 60 centímetros, que son equivalentes a los 0,6 metros. Entonces, si calculamos los 1000 por los 10 por los 0,6 me da 6000. Si le sumo 1,013 por 10 a la 5, me da simplemente que esto va a ser 107.300 pascales. Y ustedes me podrían decir, pero ¿y las unidades del otro término? Aquí vamos a tener kilogramos, metros y segundo al cuadrado. Esos son newton, ¿cierto? Si elimino ese metro con este metro, me queda metro cuadrado. Entonces, newton sobre metro cuadrado son pascales. Ahora, esto lo puedo simplemente utilizar como notación científica y puedo escribirlo como 1,07 por 10 a la 5 pascales, o puedo escribirlo como 107,3 kilopascales. Ambos resultados son exactamente iguales. Y finalmente vamos a hacer un último ejemplo.
vamos a trabajar con un manómetro. Entonces, un manómetro compuesto por un tubo en U y mercurio está conectado por un tanque como se muestra en la figura. De modo, la columna de mercurio se ve más alta en un brazo del tubo que en el otro. ¿Cuál es la presión en el tanque si la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio? La densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí tenemos que tener en consideración que tenemos la presión del estanque más la presión del mercurio, y eso tiene que ser equivalente a la presión del aire. O lo que podemos hacer, simplemente antes de considerar los signos que correspondan, es simplemente esto dividirlo en dos. Entonces voy a tener la presión en 1 y eso tiene que ser igual a la presión de en 2. Pero la presión en 1 tenemos la presión del estanque y tenemos la presión del mercurio. Y en el otro lado de la igualdad, lo que tenemos es simplemente la presión de la atmósfera, del aire o de la atmósfera. Ahora, yo coloqué la presión del estanque y la presión del mercurio, pero no coloqué un signo. Entonces debemos de considerar que esto tiende a bajar. Por lo tanto, esto se considera como los que tienden a bajar son negativos, perdón, son positivos y los que tienden a subir son negativos. Como baja, tiende a ser positivo. Entonces, la presión del estanque va a ser simplemente la presión del aire menos la presión del mercurio. Entonces, la presión del estanque va a ser la densidad del aire, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura del aire. Pero si me pongo a pensar, esto es la presión atmosférica. Entonces simplemente P sub 0. Y la presión del mercurio es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura asociada. Entonces nosotros tenemos que esto tiende a subir, entonces todo esto es de la altura del mercurio. Entonces, H del mercurio es de 5 centímetros. La densidad del mercurio son 16, es 13,6, perdón, gramos por centímetro cúbico. Y me dice que cuál es la presión en el tanque si la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio. Por lo tanto, al reemplazar, vamos a tener los 76 centímetros de mercurio menos los 13,6 gramos por centímetro cúbico, y aquí tenemos la gravedad, ¿cierto? Entonces tenemos un pequeño problema de unidades. Como tenemos problema de unidades, es importante aquí dos cosas. Nosotros podemos calcular todo en centímetros, ¿cierto? O lo pasamos todo al sistema internacional. Entonces, es importante que podamos trabajar siempre en el sistema internacional de unidades. Por lo tanto, tenemos que hacer el traspaso de unidades. Entonces, los 5 centímetros van a ser 0,05 metros. Esto lo tenemos que multiplicar como que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo y que 1.000.000 de centímetros de mercurio, perdón, de centímetros cúbicos equivalen a 1 metro cúbico. Por lo tanto, vamos a tener 13,6
por 1.000.000 y lo vamos a dividir por 1000. Por lo tanto, son simplemente 13.600 kilogramos por metro cúbico. Pero tenemos un problema con los centímetros de mercurio. Pero sí podemos determinar la presión del mercurio. Entonces esto lo vamos a eliminar para poder calcular la presión del mercurio. La presión del mercurio sería los 13.600 kilogramos por metro cúbico por los 10 metros sobre segundo cuadrado por simplemente 5 centímetros, que son 0,05 metros. Entonces la presión del mercurio son simplemente de 6.800 pascales. Entonces nos falta hacer el traspaso entre los centímetros de mercurio, ¿cierto?, a pascales. Pero yo sé, podemos saber que una atmósfera tiene una notación en función a los centímetros de mercurio. Que si mal no recuerdo, una atmósfera son 750 centímetros de mercurio, si mal no recuerdo. Por lo tanto, 76 centímetros de mercurio equivalen a X atmósferas. Entonces, 76 al dividirlo por 750 me da 0,1 atmósfera. Pero también sabemos que una atmósfera son 1.013 por 10 a la 5 pascales. Por lo tanto, 0,1 atmósfera, ¿a cuántos pascales equivale? Y eso es simplemente 10.265 pascales. Entonces la presión del estanque son los 10.265 menos los 6.088 pascales, donde finalmente la presión del estanque será 3.465 pascales. Entonces aquí tenemos la presión del estanque. Esto es un valor aproximado de los cambios de unidades realizados. Nos vemos en una próxima oportunidad.